En el mercado de valores es que se transan los instrumentos financieros. ¿Y qué es un instrumento financiero? Es un instrumento que genera el valor en función del flujo de efectivo que genera. Un instrumento financiero es algo que puede ser de renta fija como renta variable. Renta fija es algo como un instrumento que paga en un plazo determinado cierta cantidad de dinero, como es el caso de los bonos. Un bono es un instrumento de renta fija, en el sentido de que semestralmente, por ejemplo, paga cierta cantidad de dinero. Ese pago que se realiza cada cierta cantidad de dinero es lo que se conoce como cupón. Por eso a esos bonos se le llaman bonos cupón constante, por el hecho de que en un plazo determinado, por ejemplo, 5 años, un bono a 5 años, usted va a recibir semestralmente los intereses de ese bono. Vamos a suponer que es un bono de 12% y estamos hablando de 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos generan en el año 12 millones de pesos de intereses. Y esos 12 millones se dividen en dos cupones que van a ser pagados 6 millones en el primero y 6 millones en el segundo semestre. Esos son dos cuponcitos. Como son 5 años, entonces sería los dos que se pagan el año multiplicado por 5 serían 10 pagos. Y a final de periodo, entonces se hace el último pago. Ese último pago sería el valor nominal o valor facial del bono, en este caso 100 millones de pesos. Ese sería el instrumento financiero más sencillo que existe, que es un instrumento que paga el cupón constante y lo paga en un plazo determinado, primero los intereses y al final paga los intereses más el valor facial del instrumento, que es el valor al cual usted tiene escrito en el documento, lo que es el valor que usted va a recibir cuando termine el plazo. Ese es un instrumento que se denomina bono cupón constante. Pero hay otros instrumentos que no son instrumentos de renta fija, como es el caso del bono, sino que son de renta variable. ¿Por qué renta variable? Porque el retorno que tiene, a diferencia del bono, que es, por ejemplo, a 12% anual su retorno, puede tener una rentabilidad que pudiera ser 12, como pudiera ser 3, como pudiera ser 18. Es decir, que la rentabilidad depende de qué, de otros factores que la van a estar moviendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es una renta variable por excelencia? Las acciones. Los instrumentos financieros denominados acciones, que son participaciones que se tienen en una empresa, tienen renta variable porque va a depender de el interés que tenga el mercado de adquirir o no adquirir en un determinado momento esos instrumentos. Y eso puede hacer que genere aumentos de sus precios y cuando usted vende, usted obtiene una ganancia de capital. Una ganancia de capital que va a estar vinculada obviamente a la capacidad de generación de efectivo de esa empresa. Y esa capacidad de generación de efectivo obviamente que debe ser suficiente para pagar a los acreedores, pero también distribuir dividendos. Y esa capacidad de generación de dividendos es lo que genera el valor propiamente de las acciones. De tal manera que la renta variable, como es el caso de las acciones, es un instrumento que obviamente tiene más riesgo que el de renta fija. Renta fija, usted sabe que llueve, truene, vente, asumiendo que no haya ninguna probabilidad de incumplimiento o de quiebra de la empresa, usted va a tener que usted va a recibir esa rentabilidad cada 6 meses, por ejemplo. Cada 6 meses usted va a recibir lo que sería el 12% dividido entre 2. Cada 6 meses usted recibe esa rentabilidad provocada por usted tener en su mano un bono que es un título de renta fija. Renta variable, usted puede tener algo que puede generar mucho valor, como puede generar una situación de pérdida de valor. Es decir, que es más riesgosa. Como es más riesgosa, las acciones tienen por lo general un mayor retorno. Si usted compara la tasa de interés de los bonos con la tasa de rentabilidad del mercado, cuando hablo del mercado de acciones, entonces usted va a tener que la rentabilidad promedio del mercado de acciones a lo largo de la historia es muchísimo mayor que la tasa de interés que ha estado vinculada con los instrumentos, en este caso de renta fija. Claro, hay instrumentos de renta fija que van a tener diferentes vencimientos. A mayor plazo de vencimiento, mayor nivel de riesgo y por lo tanto mayor es la tasa de interés. Si a usted, por ejemplo, le van a tomar prestado a 1 año, usted exige una tasa de interés, pero si le van a pedir prestado a 10 años, usted exige una tasa de interés mayor que la tasa de interés que usted estaría dispuesto a recibir para prestar el dinero a 1 año. Así que usted tiene una curva o estructura
de rendimiento de los bonos que va a tener por lo general una pendiente positiva. Una pendiente positiva significa que a mayor vencimiento, a mayor plazo de vencimiento del instrumento, mayor tasa de interés. Entonces, yo tengo dos tipos de títulos. Tengo el título de renta fija, el título de renta variable. Título de renta fija, los bonos. Título de renta variable, acciones. Claro, hay muchísimos títulos que son de renta fija que no necesariamente son bonos. Hay muchísimos títulos de renta variable que no necesariamente son acciones. Por ejemplo, usted puede tener unos instrumentos de renta variable que están vinculados con instrumentos de renta fija, pero que se replica o se genera un comportamiento como si fuera de renta variable. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted puede tener una situación en la cual puede conseguir unos movimientos de renta, de instrumentos de renta variable, pero el subyacente son instrumentos de renta fija. Eso lo puede hacer perfectamente. O puede tener también instrumentos de renta variable que el subyacente, es decir, que lo que esté atrás también sea de renta variable, como es el caso de los derivados. Hay opciones que le dan a usted la oportunidad de usted comprar o vender cierta cantidad de acciones de una determinada empresa en un determinado momento a un determinado precio. Oigan bien todos esos elementos. Y esa opción que usted tiene, ya sea una opción de compra o una opción de venta, lo que se llama una opción de call o una opción de put, o sea, usted puede comprar o puede vender a un determinado precio, a un plazo determinado. Usted compra ya no la acción, sino el derecho a hacer esa operación. Y ese derecho usted lo va a pagar y va a esperar que llegue el momento y verificar si vale la pena comprar o vender al precio que usted fijó. Usted puede llegar al momento de no querer vender o no querer comprar porque sencillamente las condiciones no están dadas para que usted gane dinero si compra o que no gane dinero si vende. De tal forma que eso significa que eso genera una renta que es altamente variable y por lo tanto, ante esa situación, usted sabe que la rentabilidad tendría que ser muchísimo mayor porque es también renta variable, que muchísimo mayor la rentabilidad que los instrumentos de renta fija, como serían los bonos. Ahora, ¿de qué depende en general? Ahora ya no haciendo, digamos, separación entre títulos de renta fija, títulos de renta variable. ¿De qué depende el valor de cada uno de esos instrumentos? Depende fundamentalmente de la capacidad de generación de flujo de efectivo. El flujo de efectivo es lo que determina el valor de los instrumentos financieros. Si usted tiene un instrumento financiero que nunca le genera efectivo, pues ese instrumento financiero no vale absolutamente nada. El instrumento financiero genera valor en función de la capacidad de generación de efectivo. Esa capacidad de generación de efectivo se va a ir creando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo usted tiene esos instrumentos financieros. Esos instrumentos financieros a lo largo del tiempo va a generar una determinada cantidad de efectivo. Para usted saber el valor, entonces usted tiene que traerlo al valor actual. Es decir, usted tiene que traer lo que usted va a recibir en 6 meses, lo que usted va a recibir en un año y así sucesivamente al valor actual. Claro está, hacer esa operación trayendo a valor presente, eso significa tomar en consideración que no es lo mismo recibir un peso hoy que recibirlo dentro de un año. Recibir un peso hoy tiene mayor valor que recibirlo dentro de un año. ¿Por qué? Porque usted siempre va a preferir consumir ahora que en el futuro. Usted va a consumir más ahora que en el futuro porque le da más preferencia, le da más utilidad. Como usted tiene unas preferencias por recibir ese consumo hoy, entonces para usted posponer el consumo, usted tendría que recibir un premio. ¿Recibir un premio qué significa? Recibir un premio significa que usted tendría que recibir una tasa de interés. Por eso es que la definición de tasa de interés es el premio que usted recibe por posponer el consumo. Si usted pospone su consumo, es decir, que no lo consume hoy, ese producto o ese servicio, y sino que lo consume en el futuro, a cambio de eso, usted recibe un premio. Ese premio es la tasa de interés. ¿Eso qué significa? Ahorro. Si usted ahorra, usted recibe un premio. Ahora, para usted poder también tomar prestado, como usted consumiría en el presente, usted tendría que pagarle a alguien ese premio, es decir, que le tendría que pagar a alguien esa tasa de interés. ¿Y esto qué significa? Que cuando usted quiere hacer el análisis de lo que es el valor presente de flujos de ingresos que usted va a recibir en el futuro, usted al traerlo tiene que ponderar cada uno de esos flujos
por un factor que cada vez va a ser más pequeñito, porque a lo largo del tiempo el valor del dinero se va reduciendo. Y por eso es que usted le dice, yo prefiero recibir 100 hoy, por lo tanto 100 tiene un valor de 100 hoy, pero 100 dentro de un año ya no es de 100, sino, por ejemplo, de 90. Pero dentro de 2 años sería de 81 y dentro de 3 años sería de 70 y así sucesivamente. Cuando yo sumo todo eso, eso me genera a mí el valor del instrumento financiero. En este caso puede ser de un bono o de una acción. Ese valor presente de ese flujo de efectivo que genera el instrumento financiero es lo que me dice a mí el valor del instrumento. Claro está, ese valor de instrumento puede ser afectado por condiciones del mercado. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el próximo segmento que el valor yo lo puedo descomponer en una parte correspondiente a lo que son los fundamentos que están relacionados con la capacidad propia de lo que ha creado ese instrumento financiero de generar efectivo y de lo que es el elemento especulativo que puede generar una burbuja alrededor de ese precio de ese instrumento financiero. Vamos a la pausa y retornamos en breve con este tema.